de los años 70 nace en México lo que hoy diríamos una sitcom, que en principio los críticos le fueron muy duros. Dijeron, todos los gags están armados en función de la violencia física. No va a caminar. Era El Chavo. A los 2 años lo veían 100 millones de personas. Hoy me atrevo a decirle que El Chavo, que está sostenido en una serie de gags todos del bullying, no se podría volver a grabar de esa manera. El pobre, el gordo, el desarreglado, todo el tiempo es cargadas, violencia física, es exactamente lo opuesto a que se propone hoy en un espacio de intercambio. Las cosas de la vida y los cambios, me parece positivos, la evolución de las interacciones. Bueno, están con nosotros en este día de concientización del bullying, Vera Resach. Vera, gracias por estar, licenciada en Educación, responsable del área de tecnología. Tecnología, tu hijo, tu hija puede recibir por la maquinita o el celular de la información y comunicación en la Organización de los Estados Iberoamericanos. Y está también Alejandra Lancilotti, que es licenciada en Psicología, becaria del CONICET de un gran amigo que es Guido Corman, le mandamos salud, es una eminencia Corman, y te especializaste en esto, ¿no? En lo que pasa en el aula, en cómo se arma esa escena de bullying, cómo se puede ayudar a desarmar en las escuelas y también en ciberacoso. Pero larguemos. ¿Quién quiere explicar qué es lo importante hoy? Vera, dale. Bueno, primero decirte que no es el día del bullying, sino contra el bullying, por favor. Claro, bueno, dije de concientización. Sí, es el día en el que ponemos un poco en evidencia de qué estamos hablando cuando hablamos de que un chico o una chica son humillados, ofendidos, y esa humillación o esa ofensa se amplifica a través de las redes, ¿no? Los papás, los abuelos nos dicen, no, bueno, pero esto siempre existió, son cosas de chicos. Lo que sucede es que ahora se expande mucho más allá de las paredes del aula, del espacio que comparten chicos y chicas, y entonces ese daño, esa ofensa, esa venganza, al hacerse pública, finalmente trae unos trastornos mucho más perdurables en el tiempo y a los que hay que prestarles atención. ¿Cómo me doy cuenta, Alejandra, si mi hijo o mi hija está siendo bulliada y no se anima todavía a decirme? ¿Cuáles son los síntomas, lo conductual? En lo conductual podemos observar que en principio hay cambios en lo que es la frecuencia de el grupo, ¿no? Que hay, digamos, se aísla de los que solían ser su aislamiento, su grupo de pares, sí. Después podemos observar también algunos trastornos del sueño, podemos observar trastornos de la alimentación, podemos observar típicamente se llama el síndrome del domingo a la tarde, que es esto de tener, digamos, síntomas reales por no querer ir al colegio el lunes, ¿no? Esa cosa como de entre tristeza y oposición y negativismo a ir a la escuela. Sí, es un temor, en realidad es un temor, sí. Bien. Sí. Lo que sucede con las tecnologías, como contaba Vera, es que por ejemplo, el ciberbullying se caracteriza porque la amplitud de la audiencia es mucho mayor y porque tiene lo que se llama una extensión 24/7. Esto es que se puede ejercer las 24 horas los 7 días de la semana. Claro, esa es la maravilla de la tecnología, que puedes torturar a alguien todo el tiempo que quieras porque está amplificado. ¿Me pueden contar cómo es la escena del bullying? Porque hay un bulleador, hay público, y si no hay público no tiene efecto la acción del bullying. ¿Cómo es esa escena? En principio decir que cualquier persona que participa de una escena donde un chico o una chica es humillado de manera pública forma parte, ¿no? Es también, había una campaña que decía, si no haces nada sos parte. No es nada más que el que le dice algo ofensivo o el que, entre comillas, se mete con su aspecto, con su religión, con su color de piel. Hay muchas otras problemáticas simbólicas que son subyacentes, ¿no? El racismo, la xenofobia, el desprecio al que es pobre, al que es menos, al que tiene otra condición. Entonces, la escena, la verdad, tiene miles de variantes y muchas expansiones, como decíamos recién. La red lo que hace es amplificar un poco esto que sucede a veces en el plazo corto. ¿Y cuáles son si podemos llamarlas víctimas propiciatorias, ¿no? Porque no todos son bulliables o se saben defender más, ¿no?
¿Cuáles serían, digamos? Si ¿Cuáles hay- son las características de personalidad sobre los que van a, digamos, cuáles son los elegidos como víctimas? ¿Tienen algunos rasgos característicos? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con maltrato escolar, el que hoy podríamos llamar presencial o tradicional, hay muchos estudios, la literatura científica señala que hay una variable que es la autoestima, que es importante, digamos, pero a su vez señala algo que es muy llamativo, que aquel que es víctima de maltrato escolar generalmente tiene una autoestima empobrecida, pero hay que ver entonces con un estudio longitudinal más que transversal como los que se suelen realizar, si esto es consecuencia ¿O causa? o causa. Digamos, si te bulean porque te ven, ¿viste cuando Mirta Legrand dice cómo te ven, miren lo que estoy diciendo? Qué horror. Cuando Sí, que es un Mirta horror. te dice cómo te ven, te Es tratan, un si horror. te va mal, te maltratan, y si te van bien, te contratan, esa frase está en un manual de psicología, que no se sabe si es causa-efecto, pero sobre ese que está disminuido en su autoestima va el castigo. Vulnerable, sí, de alguna manera se lo percibe como vulnerable y se lo vulnerabiliza en Más. el mismo proceso de maltrato. Recordemos que el maltrato escolar tiene que tener las características de sistematicidad, es algo que se da de manera repetida, de manera frecuente en el tiempo, con la intención de causar un daño. Hoy no se habla tanto de perfiles de agresor o perfiles de víctimas, porque lo que se suele pensar es que, o está demostrado, que se trata de una dinámica de grupo y que los roles dentro de esa dinámica van cambiando. Entonces, quizás no se suele etiquetar tanto. No hay uno, sino que es variable, etcétera. Alguien que Yo sufrió creo- bullying por ahí puede hacer bullying a su vez después. Sí, sí, de hecho, dentro de estos roles también está lo que se denomina el rol de agresor-víctima simultáneo. Y particularmente en la tesis que yo hice fue el rol sobresaliente. Y Alguien al mismo tiempo es el Recibe- buleado y bulea. sí, y esto se nota mucho más en el ciberbullying o cyberbullying. Bueno, haga la pregunta y después vamos a ir a un corte y vayan preparando qué se hace en un colegio con esto por fuera del tradicional devolverle el doble de fuerte con el que todos fuimos educados. Dale. Sí, yo antes de la escuela, ¿qué hacen los papás? Digamos que de alguna manera encuentran estas señales en sus hijos y quieren, bueno, tomar la iniciativa, no sé si acercarse al colegio o cómo se habla con el chico. Concretamente, vamos a un corte y vamos ya, digamos, ya hicimos como un panorama y ahora vamos a posibles soluciones. Dale. Traten de no ser los que hacen bullying. Que no digan voy a ir al colegio y me voy a agarrar a piñas con la maestra. ¿Cuántas veces hemos visto cosas parecidas a esa? Que no se metan en esa Que no, escalada de hagan, que no violencia. escalen Que violencia. no escalen. Que Bien. charlen mucho con los hijos. Pero Que, está bien, mi hijo ya entendió. Cada vez que le dan una piña, se queda con los bracitos bajos. Y bueno, ahí, ¿qué haces? Claro, lo que pasa es que no es solamente el niño o la nena que sufrió el bullying, el que está en la escena de bullying, como te decía antes. Todos los que están también son parte. Entonces no hay que hablar con ese niño solo, decir, pobrecito, ven, ¿qué te dijeron? No es nada, vos no respondas. No, porque eso no ¿Cuál soluciona. es la intervención institucional? Cortito. En realidad yo creo que lo que tienen que hacer es hablar con todos los que está sucediendo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de ¿Qué se acuerdo. hace? A ver, Alejandra. Si desde el Vamos es una dinámica grupal, el abordaje debería ser grupal. También hay riesgos respecto de individualizar y se escucha mucho, bueno, lo mando a terapia, lo mando con la psicopedagoga y en realidad es un fenómeno de grupo, se debería abordar de manera grupal y se debería reconocer que esto sucede. Pero ¿cómo es? ¿Va alguien No, de en las la escuelas se está institución? A trabajando, ver. en las escuelas se está trabajando cuando hay un caso de bullying, en vez de tratarlo solamente con el agresor o el agredido, se trabaja con todo el conjunto de los ¿Y alumnos. qué se hace? ¿Se da mucha información? ¿Se le Información, se trabaja suministra? porque todos forman parte. Aquellos que son espectadores del acto de bullying, del acoso sexual, también forman parte del bullying. Se les Siendo espectadores desactiva, nada más, se les claro. muestra que son protagonistas de la escena al reírse o al festejar. Vamos, se desarma las creencias que subyacen a
que hay una víctima, que se refuerza la identidad del buleador, que todos se pueden reír, del chivo expiatorio, se tratan de desarticular los roles. ¿Es eso? Sí, y también dándoles algunos tips, algunas pautas que son simples de cumplir. O sea, te llegó esta foto donde humillan a uno, no se la pases a nadie. Pero hay que decirle, no se la pases a nadie. Vera, ¿por qué no contás la guía en la cual ustedes están trabajando en la OI sí. con la Fundación Faro Digital, Faro con la Digital, organización. una guía para el uso de imágenes privadas, enseñarles a los docentes y los padres cómo ayudar a los chicos? Bueno, claro, uno de los temas rápidos y que van surgiendo cada vez más intensamente en las redes es la posibilidad de compartir imágenes, videos, capturas de la vida cotidiana por medios digitales. Y lo que vemos como una problemática que hay que mirar de cerca también es esa de compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Los papás, sobre todo de los adolescentes, te van a decir primero espantadamente, no, yo no quiero que mis hijos se manden fotos sensuales o sexys, o prefiero que no. Lo que sucede es que la práctica igual existe, porque es una exploración de la propia sexualidad. Entonces, y terminás vos, Alejandra, y entonces, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué le digo a un hijo adolescente con respecto a difusión de fotos? O una recomendación y cerramos. La recomendación es el acompañamiento. Estas cosas van a pasar porque los adolescentes se mueven en este mundo que para nosotros resulta extraño o lo vamos simbolizando. Para mí es acompañar. Dar información. Es dar información, no es prohibir. Es acompañar y hablar sobre los riesgos de los contenidos privados en las redes, en Internet. Hay una investigación que demuestra que los adolescentes no reconocen la propia voz como dato personal. Es decir, cuando mandan un audio, no lo reconocen como algo... Como algo propio. Como algo propio. Entonces, el tema de la privacidad en Internet y el acompañamiento me parece importante.